lo vamos a subir a la página de YouTube y también se va a subir luego a Facebook. Vamos a poner algún corte seguramente en Instagram. Entonces, pues bueno, Perfecto. así es como va a estar todo esto realizado. Déjenme nada más comprobar el último detalle aquí con nuestra conexión de Facebook. Conectarme en vivo. Ahí está. Ya le estoy diciendo ahorita que Te sí me conectas en tu conecte. página, ¿verdad? En mi página exactamente debe de ser ¿cómo se llama? De Skepsi, Gimnasia del Pensamiento, aunque a veces me lo manda a la de, ajá, a la de A tu perfil. Skepsi Gym, pero de todos modos sí se dice Martín Ochoa, está transmitiendo en vivo. Eso es lo que dice acá. Y pues Perfecto. bueno, ya, listo. Vamos a empezar. Y ya está. Pues bueno, nuevamente a todos les doy perdón, a todos, muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida en esta, pues ya nuestra última sesión del año, nuestro último webinar que tenemos como Skepsi Gimnasio del Pensamiento, acompañado, pues siempre de manera muy grata y muy agradecida además por Marta Rebolledo, quien siempre nos hace el favor de secundar este proyecto que además está comprometida, sabe la importancia que tiene el desarrollo de las habilidades de pensamiento en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en la idea de pretender que nosotros hagamos un cambio a través precisamente de la creación y la generación de nuevas voluntades a partir del conocimiento y a partir de del libre albedrío, del libre pensamiento. Esa es una decisión, yo creo que acertada, y es la apuesta por la que estamos en este momento. Entonces, de entrada, muchas gracias, Marta, por acompañarme. También nos acompaña Antonia, que es parte del proyecto de Skepsi, es una persona que nos está siguiendo también muy de cerca, y estamos en una práctica como de amigos, ¿eh? Entonces, en una de esas, si se descuida Antonia, hasta le preguntamos, ¿cómo ves, Marta? Ay, No, a no mí te me oigo. encanta la idea, ya está. Me encanta la Ya, idea de que sí nos aventemos una charla de amigos, porque además el tema se presta, ¿eh? se El presta, tema ¿no? se presta para una charla rica, para que todos interactuemos, para que Antonia también nos cuente su punto de vista, Me encanta, porque sí. el tema justamente está relacionado con esto de cómo estamos viendo la educación de nuestros pequeños vástagos, este, que estamos viendo en ella, ¿no? Y que está pasando por ahí. Entonces, yo creo que va bien, va bien. Muy Podemos bien. ir Bueno, pues platicando entonces, de eso. nada más para que no se vea feo, hola Antonia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Pobre Antonia habría dicho, chin, y eso me pasa por abrir la cámara, ¿no? Pero bueno, no importa, poco a poco. Bueno, pues a todos nuevamente les agradezco mucho el que nos estén acompañando. Vamos a platicar en esta hora acerca de la educación. Y además, fíjense que es un tema que, claro, hemos estado siguiendo durante todo el año, pero hemos tratado de ir encontrando distintos vértices de la educación. Y muy pertinente hoy, bueno, no, en esta semana más bien, sale la nota del Universal, que en donde menciona que México ha retrocedido una serie de escalones en la prueba PISA, en matemáticas y en español, ¿no? Entonces, yo quiero abordar esto como inicio, como un punto de partida para poder cuestionar acerca de la escuela y del papel que tienen nuestros hijos. Pero voy a hablar, la verdad, desde un punto de vista no apocalíptico, ni de que nos va a venir la apocalipsis zombie, y que la culpa la tiene el gobierno y todo, los alienígenas, ni nada de eso, sino que en realidad aquí es una oportunidad, yo lo veo como una oportunidad para que nosotros veamos precisamente cuáles son aquellas áreas que nosotros podemos enriquecer con nuestros hijos, ¿no? En lo personal, un punto que como investigador yo declaro de entrada es que esta aseveración de que México está detrás, cada vez se retrasa más en la prueba PISA, es correcta y además tiene una razón de ser. Y como investigador lo voy a declarar porque es algo que siempre he mencionado. En México, de manera tradicional, la educación institucional, los modelos educativos estuvieron basados desde la época de que Josefina Vázquez Mota era la secretaria de Educación, con modelos educativos basados en competencias, competencias.
Y sin embargo, las pruebas PISA no eran pruebas basadas en competencias. Entonces, desde esa época, México ha estado atrás y atrás y atrás, atrás. Llega López Obrador y acaba, porque efectivamente la realidad es así, no tiene ningún sentido hacer una prueba en donde el modelo educativo ni siquiera tiene nada que ver. Entonces dijo López Obrador, ¿saben qué? Ya ni caso les vamos a hacer. Y eso entonces dio pie a que mucho menos caso le hagamos ese tipo de indicadores. Que si eso está bien o está mal, yo les voy a decir mi punto de vista. Si yo fuera un neoliberal, en donde yo pienso que los estudiantes deben de estudiar para ser trabajadores excelentes y vivir toda su vida siendo trabajadores, enriqueciendo a un patrón, yo diría pues está bien. Pero la verdad es que no es cierto. Yo pienso que la educación tiene una razón de ser mucho más importante y que tiene que ver con la experiencia de vida. Por lo tanto, esto sí me sirve como argumento de inicio para escucharlas, pero bueno, pues aquí está mi planteo inicial y bueno, me gustaría escucharte, Marta. ¿Tú qué opinas de este punto? Me veo muy radical, o será porque es fin de año. ¿Tú qué opinas? No, no, ¿tú qué crees? Yo saqué a mi hijo de la escuela. O sea, mi hijo no va a la escuela. Bueno, ahorita ya regresó a la prepa, pero porque es prepa y porque es una prepa sui generis, no es una prepa oficial, no nada que ver. Es algo que lleva en un modelo humanístico muy padre y otras cosas. Pero imagínate, lo retiré de la escuela por una situación muy específica, que fue el bullying que sufrió, pero conforme comencé a educar en casa y a trabajar con él y a explorar todas las posibilidades de su desarrollo personal, o sea, no nada más me refiero a la parte cognitiva, ¿no? Español y matemáticas, que todo el mundo se asusta, ay, español y matemáticas. Pues sí, pero y podrían ser muy buenos en español y matemáticas, pero y si no razonan, y si no piensan, y si no son amables, y si no son empáticos, y si no tienen un desarrollo humano integral, pues de nada sirve que en PISA sacaran 10, ¿no? O sea, sinceramente. Entonces, cuando me di cuenta de todo el potencial que había, dije, no, ¿a qué lo regreso a una escuela donde desde mi punto de vista, y no, aquí quiero que quede claro algo, yo no tengo nada en contra de la escuela en sí, en contra de la escuela en sí no, pero sí creo que los modelos educativos están erróneos desde el momento en que sirven a intereses económicos y no a intereses pedagógicos. Y me van a decir a mí también que soy bien radical, pero es la verdad, o sea, es la verdad. O sea, si los modelos educativos sirvieran a intereses pedagógicos y de desarrollo humano, creo que sería mucho más fácil educar, porque además educar no es a una situación unidimensional, ¿no? De pensar solamente en lo cognitivo, sino multidimensional, de pensar en el ser humano como con todas sus dimensiones, que es lo que se nos olvida. Y para lograr eso, la escuela no basta, nunca. Así sea la mejor escuela del mundo mundial, dirían por ahí, no basta. Necesitamos que la sociedad colabore, necesitamos que la familia haga su parte. O sea, recordemos que muchos pedagogos, sociólogos, etcétera, lo dicen, la familia es el primer ente socializador, no dicen la palabra ente, dicen otra palabra que se me olvidó ahorita, pero es la primer cuna de la socialización del ser humano y la primer parte de su formación, es la parte más fuerte donde se crea, eh, donde se le dan las mayores herramientas para el desarrollo de su personalidad. No, pero no nada más está la familia, está el entorno, la sociedad, los amigos, la escuela, la televisión, actualmente las redes sociales, los libros, o sea, todo lo que los rodea también. Y cuando te das cuenta de eso, sí te cuestionas, ¿qué tanto será bueno que toda esa riqueza que puede tener la pierda durante 8 horas metido en un salón de clases por 12 años o más o 20 con las mismas personas? Bueno, en mi caso, que estudié en un colegio de monjas, estuve 9 años con las mismas personas, sin conocer más allá. O sea, qué terrible. nueve Sí, años con el mismo grupo de personas que termina uno enviciado y no queriéndolos volver a ver en la vida. Este, y jamás tener la oportunidad de convivir con otras personas que enriquecieran mi experiencia humana.
Así ¿no? es. Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Sobre PISA tengo una opinión así de, yo la odio, personalmente creo que no sirve para nada. Bueno, sí sirve, pero no sirve No, para sí, claro, cuestiones educativas, así sirve es. para cuestiones económicas. Y Es correcto. pero cuando entendemos eso decimos, "Ah, bueno, o sea, ¿qué Sí, tipo de aunque bueno, país mira, queremos yo, ser, yo, no? yo creo que podemos aquí hacer una diferencia, bueno, no, una acotación interesante. Ciertamente, PISA obedece a una agenda. Y por favor, aquí aquí no hay nada de teorías de conspiración ni nada de eso. No, Aquí es una por cuestión favor, no. económica tal cual, nada más, ¿no? Pero dentro de eso hay ciertos conceptos que sí me parecen correctos, ¿no? La idea de tratar de identificar cuál es el debe ser el esperado en los niños, por ejemplo, en el manejo de la comprensión lectora o la comprensión matemática, no me parece equivocado. Lo que sin duda alguna me parece muy equivocado es la instrumentalización, ¿no? Pero bueno, es una cuestión muy específica y en donde, claro, entre autores podemos discutir años y años al respecto, ¿no? Sin que sea necesariamente algo completamente de negación, ¿no? Un aspecto que nos permita negar. Lo que sí es que persigue, al menos la manera en la que está descrito en el Universal, pues persigue una agenda política, ¿no? Es pegar el gobierno actual, cuando en realidad este es un resultado que viene desde la época de Fox. Así que aquí a mí no me vengan a decir nada de esto. Oye, Antonio, fíjate que yo le había comentado a Marta cuando empezamos en esta discusión de que si vamos a tener esta plática, si es que la escuela tenía alguna razón de ser. Y quiero aquí aclarar que voy a hablar como escuela como un concepto, no necesariamente la institución o la educación en casa, ¿no? Escuela como la labor educativa, ¿no? Concretamente, ¿tú qué opinas? ¿Con la escuela es suficiente? ¿Hasta acá llegamos? O sea, sí, claro, educamos en casa o educamos en una institución, mandamos a los hijos a que se vayan a su curso de inglés y también, bueno, pues si a algo le falla algo de matemáticas, lo mandamos a que estudie matemáticas. ¿Con eso ya la armamos? ¿Tú qué opinas? Lo más fácil, cuando uno desconoce lo que es la escuela en casa, lo más fácil para mí al inicio fue mandarlos a la escuela, porque me permitía hacer otras cosas, ya sea del trabajo, cosas personales o lo que tú quieras, ¿no? Y sabías que estaban allí en una escuela y ya te los entregaban a la 1, 2 de la tarde y a lo que sigue tareas y vámonos. Y se repetía día con día esa misma temática. Posteriormente, después por el COVID, conocimos lo que fue la escuela en casa y ahí sí como que se abrió un panorama entre dos ideas. La primera es de decir, híjole, no es tan sencillo estar 24/7 con tus hijos. Y fue un choque muy fuerte combinado con la estancia en casa 24/7 por el COVID. Y fue así como que un golpe de realidad muy fuerte. Después de ahí le empiezas a conocer como que en esa montaña rusa los pros y contras de tener esa vida en casa. Ahorita ya con vamos al tercer año y me hago memoria del primer año y digo, no, estoy en la gloria. Ahorita ya le empiezo a ver muchos beneficios. Por ejemplo, acabas de mencionar algo, o sea, hay opciones de poder tomar cursos, ya sea de un inglés, de actividades físicas, de también a más actividades mentales, de disponer del tiempo de una manera diferente, con el simple hecho de levantarse temprano. Yo veo ahorita a los niños a las 6:30 de la mañana, 7, que ahí van congelándose en la calle, y volteo a ver a mis chamacos y ellos están bien dormidos, calientitos, a gusto. Y digo, eso también ha sido un alivio para ambas partes. O sea, tiene sus pros y sus contras. Ujú. Definitivamente sí, no considero que sea suficiente la escuela. Requiere más, pero también requiere como que, si quieres más combinado con la escuela, necesitas más inversión. Y más inversión también requiere que a tus hijos los tengas más tiempo. Y a lo mejor que no sea tan fluido o tan natural. Eso sí es lo que he visto en estos 3 años. Y entonces tú piensas que en la escuela, o insisto, en la escuela hablándolo como concepto, ¿no? Es un ente más bien
quiero tratar de interpretar que no se limita, por ejemplo, a la experiencia que tú tienes al principio como madre homeschool, sino que también ya puedes explorar otras ideas, no sé, por ejemplo, ir museos, etcétera, ¿no? Que amplía este panorama. ¿Es correcto como lo estoy entendiendo y como lo estoy interpretando? Y sí, Sí. sí, hay más posibilidades, o sea, Ujú. tu paleta de colores se amplía. Ya Ok, no estás pero en monocromático, ya estás como que en colores así cálidos, fríos, si así lo quieres ver. ok, pero a ver, vamos a tratar de ir aterrizando algunas ideas, ¿no? Porque bueno, seguimos con el tema de lo de la prueba PISA y cómo es que el Universal se extraña de que así suceda, porque habla acerca de un resultado en donde nos estamos atrasando, ¿no? ¿Qué significará el estar atrasándose? La evaluación. Antonia, contigo quisiera empezar. Entonces, con esta idea que tú acabas de sacar, perdón, y retomándolo, ¿cómo es que tú interpretas el proceso de evaluación, por ejemplo, académica de tus hijos? Y esto lo quiero decir muy claro porque no es válido pensar que no se evalúa, ¿no? Sistema que no se evalúa no es sistema, así de simple. Debe haber una evaluación. Aquí yo no estoy sugiriendo que pongas 10, 9, pasa o no pasa, sencillamente hay que evaluar, ¿no? Entonces, bajo este argumento, tú que lo vives en carne propia, ¿cómo es que conduces este proceso de evaluación dentro de tu familia? Sí, no utilizo así como que el examen de que si aprueba, reprueba, no lo manejo así. Me doy cuenta con el día a día al momento de ir pasando de tema. O sea, sí, a lo mejor ya no es como, ya no lo veo así como en la escuela de que no, ya están con las tablas y te las tienes que aprender de inicio a fin, ya. O sea, y estar presionando. Ahorita acá sí es como que algo más natural de que, ok, vamos paso a paso, voy viendo su desarrollo, porque ahí sí me doy cuenta de qué es lo que está pasando, qué necesita, a dónde me tengo que regresar. Y si me tengo que regresar y me tengo que tardar una semana o 2 semanas con el mismo tema, pues me lo aviento. Y no hay tema de querer adelantar ahí y meter presión innecesaria que sería ahorita con los niños que pues tienen que rendir en, no sé, en un grado, ya tener ciertos conocimientos que a lo mejor todavía no están listos o no lo han aprendido de modo, o no les han enseñado de la forma que ellos necesitan para poder captar ese conocimiento. Entonces ya es una presión que le agregas al niño. Ujú. Pero bueno, me imagino que tú te ves sujeta en esos casos, ¿no? Sí, Vaya, sí, uno sí, no sí, nace sabiéndolo todo y aparte la educación tiene que ser retadora. No puede sí. ser sencilla, tiene que ser retadora. Entonces, ese pequeño detalle de la presión, ¿cómo lo manejan? Empezando de poniendo mis bases. Bien, o Ajá, sea, ahí cerciorarme de que ya las bases ya están y ahora sí ir aumentando niveles poco a poco. No dejarlo en lineal, o sea, no, vamos a ir aumentando, pero sin irme brincando los escalones y dejar huecos de conocimiento que al final no me van a servir si ya estoy viendo divisiones y tiene huecos en cómo sumar, ¿no? ok, ok. Entonces, quiero entender que lo que tú consideras es que pues tomas ciertos puntos de contacto que son contra los que contrastas, ¿no? Y que con esos contrastes son como la evaluación. Gracias. ¿Tú cómo ves, Marta? ¿La evaluación es necesaria? ¿O piensas? Sí, Bueno, perdón, definitivamente sí. déjame nada más hacer un comentario, ¿no? Yo una cuestión que cuando me han preguntado acerca de qué diferencias ves, por ejemplo, entre los alumnos de una escuela institucional, pues, a alumnos de homeschooling, yo siempre menciono que una gran diferencia que sí noto es el miedo al error. Es muy notable, por ejemplo, en el caso de los alumnos en una institución, porque te equivocas y te ponen una calificación, te ponen un tache y te bajan la nota, ¿no? Algo que no sucede en el caso del homeschool. En el papel escolar, porque aquí la cuestión es una cuestión escolar, ¿tú qué opinas? ¿Cómo contribuiríamos a que este proceso de la evaluación, primero, es necesaria? Sería una primera pregunta. Y segundo, ¿cómo contribuir o cómo aportar para el beneficio de la escuela tal cual, ¿no? Independientemente si es un sistema institucionalizado o no. ¿Tú qué opinas, Marta? Fíjate que
Lo que veo es que Antonia ve mis lives y eso me encanta. O sea, Bueno. eso me encanta. Fíjate que yo siempre les he dicho a las familias que evaluar es muy importante, muy, muy importante. De hecho, hasta tengo un curso sobre evaluación de la educación en casa, que no es lo mismo que evaluación en la escuela institucionalizada. Pero justamente como dice Antonia, la evaluación no va a ser con una calificación, con un 5, con un 4, con un 3. Va a ser con una observación, con una serie de instrumentos que más bien tienen que ver con la evaluación formativa, ¿no? Del proceso, evaluar el proceso más que el resultado, ¿no? En ese sentido, cuando evalúas el proceso más que el resultado, obviamente el niño pierde miedo al error. ¿Por qué? Porque aprende del error, se da cuenta que el error es parte del aprendizaje y dice, ok, me voy a equivocar y me pueden decir que me equivoqué, pero como no me están juzgando, como no me están haciendo sentir miserable por haberme equivocado, sino que al contrario me están diciendo, oye, te equivocaste, pero fíjate que esto sí lo hiciste bien. Y aquí hubo un error, pero pues lo podemos corregir. ¿Cómo se te ocurre corregirlo? ¿Qué piensas tú que podemos hacer para cambiarlo? ¿Cómo nos puede salir mejor? Entonces, le das opciones y se da cuenta que el error puede ser una puerta a descubrir un mundo diferente o una nueva opción o un aprendizaje más profundo. Y no le dices, ay, te equivocaste, ay, qué bárbaro, ¿por qué te equivocas? O sea, porque entonces estamos haciendo lo mismo que la escuela, ¿no? Esa es una gran diferencia. Y ahora, al hablar de evaluar el proceso, es algo bien interesante porque cuando estamos educando en casa y evaluamos el proceso, no solo evaluamos lo que los hijos están haciendo, nos evaluamos a nosotras. O sea, a ver, ¿en qué me estoy equivocando? ¿Por qué no está agarrando este tema? ¿Soy yo que no le estoy presentando bien la información? ¿O es que no está maduro para esa información? ¿O es que a lo mejor no, como dices, no estoy siendo suficientemente retadora, le estoy dando algo que lo aburre? ¿O qué está pasando? Entonces, es una evaluación en dos vías. Ya no es una evaluación nada más de, a ver, ¿qué estás haciendo? Te equivocaste. No, este niño va atrasado, ¿eh? Va atrasado no, no, sino que ahí nos decimos, a ver, ¿y yo qué estoy haciendo como la parte guía, como la parte de acompañamiento, de guía, de darle estas experiencias de vida y de aprendizaje? ¿En qué me estoy equivocando yo también? Porque el proceso es de todos, en la educación en casa es de la familia entera. Entonces, ¿qué está pasando? Las dinámicas están mal, hay algo que le está afectando anímicamente, a lo mejor, yo siempre pongo un ejemplo conmigo, porque pues es lo que más conozco, ¿va? Entonces, hubo un tiempo en que yo tuve una depresión muy, muy fuerte y obviamente el rendimiento de mi hijo en todos los aspectos, académico, físico, emocional, etcétera, bajó muchísimo porque, pues lógico, porque estaba preocupado por su mamá, porque no tenía una mamá presente y disponible 24 horas, porque estaba muy deprimida, se sentía muy mal, no tenía pilas suficientes, o sea, medio lo acompañaba, medio estaba, medio no. Entonces, ese fue un momento en el que se apoyó mucho en su papá, que por suerte, mi marido es bien a todo dar en ese sentido, siempre ha sido corresponsable, se apoyó mucho en su papá, pero los dos estaban preocupados por mí. Entonces se notaba en la dinámica familiar y al notarse en la dinámica familiar se nota en la dinámica de aprendizaje. Claro. Y son situaciones que, por ejemplo, en una escuela institucionalizada no te toman en cuenta, les vale cacahuate. ¿Por qué? Pues porque tienen 45 chamacos, imagínate con 45 problemas distintos, ¿cómo atiendes a cada uno, no? Pues, hijo, si bien te va, te Sí. apapacho 5 minutos y te digo, Mira, además, ándale. hay un detalle dentro de las instituciones que, pues, bueno, forma parte, de hecho, de los mismos modelos, del modelo educativo, y aquí en México y en China, ¿eh? En todos va a ser igual. En todos los En modelos China peor institucionales, porque hay muchos chinos. ándale, ahí sí. Este, y es que, de hecho, todas tienen un modelo educativo. El modelo educativo está basado en una filosofía y de esta filosofía se va a desprender, pues, precisamente la pedagogía y la didáctica que van a estar establecidas en el aula, ¿no? Se tiene que respetar.
porque de hecho así es como está concebido el modelo. No significa que esté mal, ¿eh? Significa que sencillamente esa es la propuesta educativa. En el ánimo de tratar de enriquecer esta práctica, yo incluso, mientras la estaba escuchando, me acordé de cómo cuando estábamos hablando, por ejemplo, en aquella época en la preparatoria, cuando yo daba clase, de las rúbricas y de cómo las rúbricas tenían que ser sumativas y cómo tenía que ver precisamente con el proceso, eran modelos educativos basados en competencias, y como yo enseñaba matemáticas, me decían, es que tienes que evaluar el proceso, ¿no? De cómo es que el niño, por ejemplo, bueno, el joven resolvía un problema de álgebra, y que si se equivocaba en un símbolo, no se la pusieras mal, en un signo, perdón, no se le pusieras mal. Este, y la verdad, me reía del administrativo que decía eso, porque decía, ajá, y cuando este niño sea el ingeniero que construye el puente y se le cae porque se equivocó en el signo, entonces le ponemos medio bien, o medio se va al bote, porque medio mató a medias personas. Entonces, claramente es porque estamos jugando, y esa es la verdad, con los conceptos de lo que es un proceso. El proceso educativo, como bien afirmaste, Marta, es un proceso multidimensional. Y lo que decía Antonia dentro de su descripción de cómo es que ella ejecuta el proceso educativo, es un proceso que no se limita a solamente siéntate, haz un examen y dame una respuesta, ¿no? Es mucho más complejo. En este mismo ánimo, en la escuela, ¿cómo podríamos proponer precisamente que el proceso pudiera trascender? Fíjense, qué pregunta tan difícil. Yo sé que estoy haciendo una pregunta difícil, que pudiera trascender al modelo educativo monolítico que está apoyado en una filosofía, a que pudiera tener estas bases que la experiencia del homeschool puede aportar precisamente a los niños y a los educadores, a los maestros, a los docentes, a los psicólogos, a los pedagogos que están ahí, para que precisamente sea un proceso que pueda dar mucho más sentido, ¿no? Obviando claramente, eso sí quiero ser enfático en esto, de que sí debe haber una evaluación. Esa parte no es negociable, sí debe haber evaluación. Entonces, no sé quién de las dos quiera opinar. ¿Quién dice yo? Dice Antonio, no, dice, Dice no, Antonio, no. es que es una pregunta muy ¿Qué complicada, preguntas, Martín, también, ¿qué preguntas se te ocurren? O sea, es que mira, es la pregunta de los 64,000. Claro, O es una sea, pregunta si un difícil. gobierno tuviera esa respuesta, ya lo habría hecho. No, no es cierto. Pero bueno, al menos alguien ya hubiera dicho, oye, haz esto, ¿no? Es muy complicado por lo siguiente. El homeschool puede aportar muchas cosas a la educación formal, por supuesto. Por supuesto, desde el momento de respetar los ritmos de los niños, desde la visión de una crianza respetuosa, desde la visión de un montón de cosas que hacemos las familias que educamos en casa, o al menos la mayoría de las familias que educamos en casa, no todas, como siempre, hay gente que no hace las cosas, pero la gran mayoría que yo conozco sí las hace. Entonces, es tratar de llevar este aprendizaje más orgánico, más comunitario, esa tendría que ser la palabra, yo creo. Un poquito como lo que están intentando hacer con la nueva escuela mexicana, pero bien hecho. O sea, es que la nueva escuela mexicana no está mal, solo que en la práctica es imposible porque para poderla lograr se tiene que hacer un cambio de paradigma mental. Es lo que Ah, no, pasa cuando claro. una familia se Sí. desescolariza. ¿Qué pasa cuando una familia sale de la escuela? Antes de que le funcione el homeschool, tiene que cambiar acá. Si no cambia esta parte de aquí, si no se deshace de todo eso de, ay, es que si no tengo el certificado de la primaria a los 11 años, mi hijo se va a atrasar. No, no es cierto, no se va a atrasar. El mío lo tuvo a los 14 y ahí está re feliz en la prepa. O sea, no pasó nada. No, pudo haber no, decidido no ir a la prepa y tener el certificado hasta los 16. Pudo. ¿Cuál es el problema? Sí, o sea, deshacernos de ciertos conceptos que lejos de abonar en pro de la educación, entendiendo educación como una formación integral, ¿eh? No entendiendo educación como una alimentación bancaria de conocimientos. Eso es bien Ok. importante. Entonces, Sí. para abonar en pro de la educación hay que hacer un trabajo que sea igual multidimensional. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es otra de las cosas que aprendemos cuando desescolarizamos? Hay que trabajar en equipo. O sea, la mamá solita
haciendo malabares con la casa, el trabajo, los hijos, la escuela, no se puede. Necesitamos equipo, necesitamos que la pareja, si tenemos pareja, participe. Necesitamos que si están los abuelitos, participen. Necesitamos que los hijos pongan de su parte, porque también ellos se tienen que comprometer. O sea, no es de, ay, pues te obligo, o ahí te dejo que hagas lo que quieras. No, es vamos a hacer un compromiso. ¿Qué pasa en la escuela? Para que pueda darse este cambio paradigmático, necesita la escuela trabajar como un equipo. Tú sabes lo difícil que es luego con los maestros trabajar como un equipo. Sí, claro. Y ese equipo escolar tiene que trabajar en equipo con las familias. Y entonces hacer un gran equipo de comunidad escolar. ¿Para qué? Para que todos puedan trabajar con todo. Y además, ese equipo de comunidad que está dentro de la institución escolar tiene que escalar hacia las autoridades educativas, que también luego dan una lata que, santo Dios, Sí, no ¿cómo no? dejan a los maestros trabajar. Entonces, sean también parte del equipo, apoyen esa parte. Cuando comiencen a romper estos paradigmas mentales y se comienzan a dar cuenta que la educación es algo más que llenar libros y algo mucho más profundo que saberse las capitales del mundo, que sí puede ser muy interesante que te las sepas y que hagas cálculo mental, así como hacen estos niños que cuentan así con, parece que traen la calculadora en los dedos. Está padrísimo, pero les pones un problema de regla de 3 y no te lo saben resolver. Claro. Entonces, nada les sirve ser calculadoras humanas. O sea, cuando se den cuenta de esta integralidad necesaria en la educación y hagan ese cambio de paradigma a una visión mucho más comunitaria y menos individualista, yo creo que podremos hablar de trabajar para que la educación cambie, pero es muy complejo porque hay que tirar el sistema y volverlo a hacer. Bueno, aquí nada más para poder, antes de darle la palabra a Antonia, creo que claramente mucho tiene que ver también cuál es la función escolar, ¿no? Hacia dónde vas cuando tú estás enseñando. Por ejemplo, el detalle de la calculadora humana efectivamente tiene una razón de ser y tiene la razón de ser de desarrollar el cálculo mental, que tampoco está mal, ¿no? Claro, hay una fase dentro de las mismas taxonomías de Marzano y se nos fue Antonia, a ver si ahorita al rato ¿Se regresa. asustó? No, ahí está. Ah, no, ya regresó, ya Digo, regresó. yo se asustó Antonia. Ya se asustó, ya se había salido. Dijeron mi nombre Perdón. y me fui, pero ya regresé. Entonces decía que dentro de las taxonomías de Marzano hay una que se llama utilización del conocimiento y tiene precisamente el sentido de que ya lo que conoces, por ejemplo, el cálculo mental, le dé sentido a tu vida, ¿no? Pero evidentemente para eso son otro tipo de actividades, ¿no? Bien, Antonia, antes de que te me vayas a ir, dentro de esta pregunta que yo hacía, la parte del aprendizaje comunitario, yo creo que entonces puede ser una frase rescatable de lo que menciona Marta para poder aportar a nuestros modelos educativos genéricos. ¿Tú has practicado esta idea de aprendizaje comunitario con tu familia, con tus hijos? Y si es así, ¿cuáles son estas experiencias de evaluación que tú puedas rescatar y que nos puedas compartir? Bueno, en caso sí de evaluación, sí, debe de haber, es necesario, porque lo que no evalúas no puedes cuantificarlo. Lo que no se cuantifica no se puede ver si ha tenido un resultado o no. Y lo que mencionaba Marta de que pues sí, o sea, si hubiese algo que combina el homeschooling con la escuela tradicional, para mí el mayor factor es de que una persona puede encargarse de máximo 2 niños. Más de 3 niños es una pachanga intensa. O sea, porque no les puedes dar la atención necesaria. Y con 2 niños, bueno, a mí también en mi caso, me consumen, o sea, totalmente. Porque es una forma con uno totalmente diferente con el otro. No puedes usar la misma porque no te va a funcionar. Definitivamente no funcionan ambos de la misma manera. Así es que para mí yo creo que el factor humano, que tenga que haber más gente atendiendo a los niños, es necesario. Y es un hecho que no, lo que menos hacen es tener un solo maestro para 40 niños. O sea, sí ahí yo veo como que el punto medular para mi punto de vista, O que sea es que la si tú atención que le pueden dar. pregunto, entonces,
en el hipotético caso de que en un grupo de 40 niños hubiera 20 maestros, ¿con eso ya la armamos? Sería una parte del iceberg, pero hay todavía más debajo. Todo Esas lo otras que partes que tú detectas, ¿cuáles son? la comunicación, el ¿Sí? analizar o saber cómo es el niño. Ahora sí que su diagrama. La otra vez vi una imagen de que está el maestro tratando, le dicen que el niño lo tienen que evaluar con un circulito y volteas a ver a los niños y hay triángulos, hay cuadrados, hay rombos y pues el maestro está así, ¿cómo voy a meter un triángulo en un círculo? ¿O cómo meto las demás figuras en un círculo? No, no van a embonar. Entonces yo creo que esa parte de que obviamente es mucho más fácil simplificar todo a una sola forma que hacer varias formas. Claro. Fíjate cómo es que de pronto caemos, mira Marta, sin querer, ¿eh? Llegamos a lo que habíamos platicado de cómo íbamos a converger en esta plática, en esta última, en donde, cómo es que menciona Antonia, en esa imagen, en esa caricatura, me imagino que fue una caricatura donde está al maestro diciendo que es una circunferencia, un círculo, y los niños la están interpretando pues de distintas formas geométricas, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque cuando estábamos preparando esta plática, Marta y yo dijimos, bueno, es que uno de los conflictos que sí tenemos claro es que modelo educativo, sea el que sea, aquí sí hablemos del modelo institucionalizado o el homeschooling, son modelos que trabajan mucho en contenidos, ¿no? Y abordan muy poco también el tema del desarrollo cognitivo, del desarrollo del cerebro, de estimular el pensamiento tal cual. Yo, Martín Ochoa, aquí yo me declaro como culpable en el sentido de que pienso que muchos de nosotros no sabemos pensar. Y digo no sabemos pensar porque esto implicaría que hay una manera de saber pensar. Esto implicaría esa condición y no la sabemos. Para poder tratar de alcanzar este resultado, pues esto requeriría que entonces nosotros pudiéramos ir ejecutando de manera muy práctica una serie, por ejemplo, de metodologías que nos dijeran cómo pensar. Claramente eso no existe ni tiene por qué existir. El ser humano al final del día es orgánico y tiene afortunadamente un campo tan amplio para poder interpretar pues su existencia, su experiencia de vida, interpretar signos, símbolos, lenguajes, resultados numéricos, diagramas, etcétera, que por lo mismo no existe una solución única. Sin embargo, lo que sí es cierto es que existen soluciones. Y creo que es ahí donde está el meollo del asunto. Yo parto aquí de la hipótesis de que nosotros debemos, dentro de estos modelos educativos, empezar a pensar que debemos enseñar a pensar. Eso es lo que yo creo. Y como no existe el proceso de enseñar, porque no vamos a decir que hay un debe ser, vamos mejor a hablar de estimular el pensamiento, ¿no? Es claramente la propuesta que Skepsis siempre ha manejado, pero que además nos ayuda o al menos aquí sí ya hablo a título personal, creo que la idea de enseñarle a pensar a los niños, regresando a la imagen que nos dijo Antonia, nos va a ayudar a que mientras el maestro está hablando del círculo, aquellos niños que tienen el rombo, el triangulito, etcétera, precisamente como ya tienen la cabeza más ágil, van a poder en cierto momento ir empezando a transformar sus modelos de pensamiento para tratar de acercarse más rápidamente al modelo de comunicación que el maestro está queriendo dar en ese momento. Y conste que estoy hablando solamente de un modelo, de un punto muy específico, porque reconozco que la educación es muy compleja, reconozco que además es multivariable, reconozco que además tiene muchas facetas que hay que ir trabajando, pero bueno, parto de esta idea porque aparte tenemos pues una hora de plática nada más, ¿no? Entonces, con esta idea, ¿tú qué opinas, Marta? ¿Hablé mucho? ¿Ya me callo? Dime, por favor, Marta, No, ¿qué opinas? Martín, tú sí le... No, no es cierto. No, no, es que fíjate que es que hay muchas, muchas, muchas cosas que decir al respecto. Para mí sí es así como fundamental desarrollar habilidades del pensamiento en los niños y las niñas, en los jóvenes. Em, Cuando vi, por ejemplo, volviendo como iniciamos la plática, ¿no? Con la prueba PISA, cuando vi los resultados de PISA, a mí no me
no me preocupa PISA en sí como una cuestión de, ay, estamos en el hoyo. No, no, para nada. Pero sí me preocupa pensar que los chicos actualmente no han desarrollado sus habilidades de pensamiento, porque he visto los exámenes de PISA y son exámenes que aunque no sepas nada de nada, si tienes desarrolladas tus habilidades de razonamiento, análisis, síntesis, etcétera, los contestas así Sí, y los eso contestas es bien, correcto. Ujú. ¿no? Porque son exámenes que miden indicadores económicos. Voy de nuevo, o sea, y los indicadores económicos no requieren conocimientos profundos, por cierto, Por requieren cierto. conocimientos bastante básicos, pero Sí, sí se requiere pero una técnicos, ¿eh? Lo habilidad. que sí es que sí se necesita que sean técnicos. Sí, que sean técnicos, pero se Ajá, requiere cierta habilidad, ¿no? Entonces, creo que aquí el meollo del asunto es ese, desarrollar habilidades del pensamiento, no con el fin de, como tú dices, decirle qué pensar a los chicos, o sea, jamás, por nuestra mente jamás pasa eso, ni tampoco la forma de pensar correcta es, no, eso tampoco, correcto. sino más bien es, piensa, nada más, como tú quieras, pero piensa. Usa acá lo que tienes aquí en la cabeza para cuestionarte el mundo, para cuestionarte a ti mismo, para saber qué está pasando, para preguntarte si vas bien. Es que la vida misma te exige eso para tener éxito en la vida. Y cuando hablo de éxito no me refiero a casa, coche, etcétera. Ese es un éxito que no va en mi cabeza. Me refiero más bien a sentirte a gusto contigo, a sentirte a gusto en tu propia piel, a que llegues a la edad que llegues y digas, he vivido dichosamente porque he hecho esto y me siento a gusto con esto y esto no tanto, pero lo solucioné así y aquello me fue de la fregada, pero salí adelante y es, o sea, ese tipo de situaciones que solamente puedes vivenciar, resolver, entender cuando eres capaz de ir más allá del pensamiento superficial y puedes llegar al pensamiento profundo. Pero para llegar a ese pensamiento requieres trabajar, requieres desarrollar habilidades. O sea, no es así como de la nada, porque hay personas que lo creen debido a que ya ves que están estos estadios del desarrollo, no pasa a las Ajá. operaciones concretas, a las operaciones formales. Entonces hay gente que piensa que de la nada pasas de los 14 a los 16 y ya desarrollaste pensamiento formal y profundo. No, si nadie No. te ayudó, si nadie te dio herramienta, te quedaste en el pensamiento concreto y lo podemos ver en muchos adultos que tienen un pensamiento concreto y no los haces ir más allá. O sea, Ujú. no pueden ir más allá. Lo que pasa es que en términos cronológicos y de madurez cerebral, sí, claro, ya el cerebro está preparado para pensar de manera abstracta, pero es lo mismo, si no está estimulado, pues evidentemente no vayan, jamás va a encontrarlo. Uno de los principios que tenemos claros es que nadie habla de lo que no conoce. Es un hecho, ¿no? O sea, yo puedo, porque puede salir el que quiera hablar de un chisme, no, no, espérame. Lo que no conoces, lo que no conoces. Yo puedo preguntar acá, a ver, salúdenme en mandarín del siglo XIV, ¿no? A ver quién es el valiente que me puede dar un saludo en mandarín del siglo XIV, porque no se sabe. Eso no significa que no exista el conocimiento. Claro que existe, pero habrá que estudiar, ¿no? Entonces, este proceso, llamémoslo así, este motivo, esta razón del por qué es necesario, por ejemplo, si quiero hablar mandarín del siglo XIV, requiero esforzarme para poder buscar un modelo que me permita aprender precisamente esta lengua muerta, porque yo me imagino que ya es una lengua muerta tal cual, requiere sin duda alguna un ejercicio intelectual, ¿no? Tal cual. El estar abordando directamente los modelos de pensamiento solamente como una condición que se supone que sale de la noche a la mañana, es un error, aunque también seamos honestos, es una condición empírica. O sea, tarde o temprano se nos va a dar. La cuestión es cuál es la perfección que queremos que nosotros tengamos como seres humanos, hasta dónde queremos llegar, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de los momentos en donde, de manera muy simplista, por ejemplo, Felipe Calderón, pues quiso atacar el tema de la supuesta violencia con más violencia, sin haber ningún análisis detrás. Y lo menciono siempre con esta crudeza porque todo un país sufrió por eso, por una decisión tomada sin pensar, ¿no? Porque
parecía que era la solución más sencilla. Eso es lo que hay que evitar, o al menos eso es lo que a mí me gusta decir. Cuando piensas, al menos empiezas a encontrar distintas alternativas y con estas alternativas puedes llegar a cuestionar, puedes llegar a analizar, puedes llegar a tener pensamiento crítico, a ir rompiendo paradigmas. Por supuesto, tratar de aprender a traspasar lo que le llaman esa cuarta pared, en donde precisamente lo que se busca es encontrar soluciones alternativas, que esto que estoy yo diciendo es difícil, claro, pero la magia del ser humano es esa, que podemos encontrar esa dificultad, ¿no? ¿Tú qué opinas, Antonia? ¿También me callo ya? ¿Qué opinas? Adelante, tú continúa. No, ¿qué opinas? Pues es que sí, o sea, bueno, es necesario ahorita así con la plática el hecho de tener retos. No puedes quedarte así, o sea, tienes que buscar retos en todos y de hecho la vida te presenta retos constantes. De hecho, o algo que se me vino hacia la mente es uno de los ejercicios de Skepsi, el que es un perro, en donde salen frases negativas, muy feas, que cuando yo lo escuché, mi hijo estaba haciendo el ejercicio sin ruido. Así es que Ujú, pues él lo estaba haciendo normal, pero agarren, no suben el volumen, no sé por qué le dije que le ujú. subiera el volumen. Le subí el volumen y yo empecé a escuchar lo que estaba El diciendo insulto, luego. ¿no? Y Ajá. sí, y que quedé así como que dije, ay caramba, digo, o sea, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué está insultando? Y sí fue un proceso o fue un momento tanto difícil para mi hijo, porque también para mí, porque fue ver la frustración de mi hijo y también la mía de decir, ¿cómo abordo esta parte? Y sí fue así como de decir, hijo, pues sí, efectivamente, la vida te va a dar hasta por debajo de la lengua. Y ahí sí no hay manera. O sea, tienes que enfrentarlo. Y sí, esa es la importancia de los retos. Aquí a lo mejor, pues te lo están diciendo de una manera suavecita, ni tanto, pero allá afuera no va a ser así, no va a ser tan suave. Así es que sí, ese ejemplo se me vino ahorita a la mente de ese juego en donde pues sí, la vida te puede presentar muchas opciones, pero pues normalmente allá afuera te encuentras con temas en los cuales tienes que saber moverte, tienes que saber pensar rápido, tienes que reaccionar, tienes que defenderte, tienes que sacudirte y levantarte. Así es que pues es necesario y Ujú. tienes que tener retos constantes. Así es. De hecho, aquí un punto muy interesante, por ejemplo, de este caso, tiene que ver con dos condiciones. Primero, nosotros como padres controlamos la educación en nuestra casa. Nosotros en nuestra casa podemos determinar qué comer, cómo hablar, a qué hora nos despertamos, a qué hora nos acostamos, etcétera. Pero afuera no podemos evitar que un compañero se burle. No podemos evitar que una expareja te hable mal. No podemos evitar que un amigo te traicione. Puede suceder, esas cosas pasan, forman parte de la vida. Y aunque uno quisiera que nuestros hijos sufrieran, la verdad es que esos golpes van a aparecer. Entonces, aquí la idea es, por ejemplo, en un caso como ese, empezar, claro, sí, de una manera muy sencilla, decir, pues mira, los insultos existen, pero tú determinas qué quieres hacer con ese insulto, porque eso sí está en tu alcance. Si te dicen, ¿sabes qué? Pues tienes cara de sapo, yo me veo en el espejo y digo, no, no soy Luis Miguel, pero tampoco tengo cara de sapo, ¿no? Entonces, está bien. ¿Quieres decirme cara de sapo? Dime lo que quieras, ¿no? Pero yo no te voy a hacer caso, porque el insulto se convierte en insulto cuando yo ya lo compré, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso de esos es muy interesante porque efectivamente lo que hace es que sigue retando, ¿no? Y además hay, híjole, detrás de esto se encierran muchas cosas, ¿no? Ahí está la sociología de la violencia, que está descrito incluso por un filósofo. Entonces no me viene a la mente el apellido, pero en donde decía que claramente el hombre tiene que ser violento, no porque necesariamente hablar, perdón, de la violencia en el sentido de que vas a golpear, pero sí tienes en cierto momento que defender a tu familia. Si ves que alguien quiere atacar a tu esposa, por ejemplo, tienes que defenderla, ¿no? Si no lo haces, tu familia va a sufrir. Y esa parte de la violencia es inherente y tiene que existir porque forma parte de la vida. Y ese aprendizaje, que puede ser doloroso, puede ser confrontativo, puede ser como quieran que digan, pues es determinante para, por ejemplo, decir cuál va a ser el temperamento que quieres que tu hijo tenga más adelante.
Y eso es necesario hablarlo, claro, es necesario abordarlo, por supuesto, y es necesario discutirlo en familia para que sea, insisto, el proceso de aprendizaje adecuado, ¿no? Sin afán de aquí de decir si está bien o mal. Son cosas que pasan y son cosas que no podemos evitar. Y por lo mismo, hay que trabajarla, ¿no? ¿Tú qué opinas, Marta? Ahí voy de metiche. Es que, bueno, sí, no me acuerdo el filósofo cómo se llama, pero no habla de la violencia, habla de la agresión. Agresión y violencia Agresión. son dos cosas distintas. Ok, Eso hay que gracias. dejarlo bien claro. Ajá. Agresión es esta parte, este instinto de supervivencia, de defensa, como tú dices, de defender a los tuyos o defenderte a ti mismo. Eso es agresión. La violencia es un hecho más humano y más relacionado con el deseo de dañar, de Ah, causar ok, daño ok, ok. y de hacerlo repetitivo. Eso, ¿por qué es importante esta diferenciación? Porque si no lo diferenciamos, confundimos y pensamos que, bueno, pues es que como la violencia es natural, pues yo naturalmente te golpeo. No, 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 ojo, eso no, no por es favor, no. así, ¿vale? O sea, no va por ahí. Y eso hay que dejarlo bien claro. Y luego la otra parte, lo que dicen es cierto, hay que preparar a nuestros hijos para estas situaciones, pero dándoles las herramientas correctas. Justamente, el hacer este tipo de ejercicios es darles herramientas, ¿no? Yo como siempre le digo a las familias, ojo, ojo, preparar a los hijos para el mundo no implica que yo los voy a torturar para que se acostumbren a la tortura. No. No, Preparar a los hijos para el mundo significa, te voy a dar las herramientas para que enfrentes esa violencia que hay allá afuera de una manera asertiva, inteligente, consciente y para que no te afecte o te afecte en lo más mínimo, ¿no? Para que de esa manera tú puedas enfrentar ese mundo hostil sin necesidad de que te vuelvas hostil, sin necesidad de que termines siendo igual que los demás, o sea, no, sino siendo tú mismo, teniendo las herramientas correctas y practicando todo esto a mí me encantan todos esos ejercicios de la escucha activa, la conversación asertiva, todas esas partes en las que les das herramientas, por ejemplo, para solucionar conflictos a través del diálogo. Todo eso que sí funciona. No siempre, no con todos, pero la mayor parte de las veces funciona, ¿no? Entonces, son esas situaciones las que creo que es importante como oh, perdón, perdón, es que sin querer te quité el sonido, ya Marta, estoy, perdona, sí, ya, perdona, fue error no, mío, entonces, disculpa. no hay problema. Decía justamente que es esa parte de hacer como muy clara la distinción para que las familias que nos escuchan no se nos confundan. Sí, claro, Porque gracias por la aclaración, porque si se nos sí, sí, confunden, sí, absolutamente. pueden entender lo que no es. Y yo soy, ya sabes, ya me Sí, conoces, soy sí, bien. claro, no. Sí, Además, espérenme, ¿no? aquí yo declaro que pues soy ser humano y que en ocasiones me equivoco y en mi terminología que trato de buscar la precisión en mi hablar, a veces como en este caso, no fui lo suficientemente preciso y por eso, gracias porque Marta lo aclara y de manera muy, muy, muy asertiva, muy correcta. Pues miren, yo creo que uno de los puntos que sin duda es importante considerar es que sí es cierto, tratando de recapitular la idea, el modelo educativo en México tiene que sufrir mejoras, claro, absolutamente. O sea, eso yo creo que es una realidad y que además sería de ciegos el tratar de negarla, ¿no? En un momento, Marta estaba mencionando de que también el aprendizaje comunitario se acerca al concepto de la nueva escuela mexicana. Comparto esa idea. Además, yo creo que al menos en este sentido muy específico, muy, muy específico, la propuesta de la nueva escuela mexicana se aleja radicalmente de la tendencia neoliberal de querer hacer trabajadores, más bien que trata el modelo educativo en un enfoque humanista, bien. En eso estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Sin duda alguna, México, si en algo es campeón, es en no ejecutar correctamente los modelos educativos. Todos los modelos educativos que hemos tenido los hemos echado a perder porque no sabemos hacerlo. ¿Por qué? Porque son nada más partes de políticas sexenales que además no tienen seguimiento y que lo que le conviene en su momento a Fox no le conviene a Calderón y no le conviene a Peña y no le conviene a López Obrador y entonces son efectos fragmentados.
Mi deseo, sin duda alguna, es que esto al menos vaya a tener cierta continuidad, porque además es una propuesta enteramente mexicana, ¿eh? Acá sí tenemos sin duda alguna una influencia poderosamente mexicana. Y quiero además decirlo y manifestarlo con mucho orgullo, quienes nos hemos dedicado a la investigación educativa en México, sí hemos sido investigadores muy serios y hemos tenido resultados muy pertinentes con nuestra cultura, con nuestra antropología, con nuestra sociología. Sabemos cómo es el mexicano y sabemos cómo queremos que nuestros mexicanos del futuro puedan educarse. Entonces, toda esa parte me encanta. Sin duda alguna, el enfoque de la educación como concepto genérico, no institucionalizado, sino educación en conjunto, es un enfoque que requiere un gran reto de lo que ustedes han estado hablando, ¿no? Rescato temas como la pedagogía, la didáctica que decía en su momento Antonia, ¿no? La educación multidimensional que tú decías, Marta, evaluar los procesos más que el resultado. Son conceptos muy poderosos que, eso sí, como conceptos están geniales, sin duda va a tener que atravesar una gran ruta política, una gran ruta de grilla y claro, la gran ruta de discusión académica que sin duda alguna tiene que cruzar, pero creo que además es reveladoramente interesante, ¿no? Yo rescato esto porque son de las notas que acabo de tomar, pero claramente también quiero yo preguntarles a ustedes qué opinan, sobre todo porque ya estamos en el cierre, ¿no? Entonces, no sé, quisiera empezar contigo, Antonia, para algo así para cierre, y ¿con qué te quisieras quedar o con qué te quieres despedir en esta sesión? Bueno, primero agradecer por la plática. Sí, definitivamente al día de hoy tomé la decisión, mi familia y yo tomamos la decisión correcta de educar en casa. Me siento y nos sentimos contentos de hacer esto. Veo los beneficios, que son muchos, más que los contras que cualquiera pudiera decir. Yo veo muchos beneficios. Y otra cosa con la cual me quedo de que efectivamente nosotros los padres que estamos educando en casa tenemos que quitarnos muchas ideas preconcebidas de cómo debe de ser la educación. Y lo digo porque sí, a mí me educaron de una manera así a rajatablas y cuadrada y a golpe, la letra con sangre entra, así. Y ha sido un reto día con día, constantemente, de casi, casi, si no te pones a hacerlo, te regreso a la escuela, ¿no? O sea, ha sido eso, ¿sí? Y ha sido un reto muy grande para mí, pero está valiendo la pena, porque sí he logrado modificar muchas ideas o situaciones que hacía y que ahorita a lo mejor ya no lo hago tanto, pero tengo que seguir trabajando en mí para poder estar mejor con mis hijos. Me encanta porque aquí incluso tú dijiste que de los procesos de evaluación, un proceso de retroalimentación también es el que tiene el padre. Y fíjate que entonces regresas o retornas a esta frase, ¿no? Qué genial y qué ilustrativo es. Te lo agradezco mucho, Antonio, por participar y por comentarnos estas ideas. Marta, ¿tú cómo ves? Ya estamos casi al final de nuestro último webinar del año. Este, con todo este gran idea y proyecto que hemos estado platicando, cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Con qué te quedas de esta sesión? ¿Qué te gustaría todavía cerrar? ¿Qué ideas nos quieres aportar? Pues yo quisiera cerrar con varios detallitos. El primero es que quiero leer algo que había traído justamente para esto, alegando precisamente con lo de PISA para que, no sé, los que se rasgan las vestiduras por el PISA se las dejen de rasgar. Porque justamente esto no es mío, espérenme, déjame ver dónde está el autor. Es de Márquez Jiménez y es del 2017, o sea, sé que no es muy nuevo, pero lo que dice es cierto, sobre todo en la parte en la que se cuestiona por qué razón PISA no debe ser tomado a rajatabla, ¿no? Eso más que nada, que no debe ser tomado a rajatabla, ¿no? Y justamente lo que menciona es esta parte, déjenme la encuentro porque además la perdí,
como siempre. Digo, bueno, como dice Martín, todos somos humanos y nos Sí, equivocamos, sí. pero justamente había yo encontrado algo muy, muy padre que decía sobre cómo no es necesario esta parte, ¿no? Bueno, Eh, mientras la encuentre, yo lo que platiqué. puedo comentar, sin duda alguna, es que esta idea de las pruebas de PISA, sin duda sí sirven para que nosotros podamos tener una referencia, por ejemplo, del desempeño académico, pero un desempeño académico numérico basado en, insisto, una serie de estándares que sirven a agendas. Eh, Sí. no, la educación no tiene por qué servir una agenda. La educación tiene que estar dirigida hacia un plano superior. Queremos que nuestros hijos tengan una mejor experiencia de vida, que tengan mejores oportunidades. Claro, que ganen dinero, por supuesto que sí, porque hay que vivir bien. No hay por qué negar esa parte, pero no, no necesariamente hay que estar pues condicionados a que pues tengo que tener un nivel de competencias para que si no lo tenga y que entonces me contraten y que pueda llegar a ser gerente. No, por favor. Ese No, no hagan no es la eso. vida, ¿no? ¿Sí lo encontraste ya? Sí, ya lo encontré, mira. Justamente es lo que estás diciendo, dice. ¿Qué explica el éxito mediático de PISA que es capaz de poner en jaque a los sistemas y autoridades educativos de todos los En países? países, sí. Según un pequeño editorial escrito con este motivo por Joaquín Prats, académico de la Universidad de Barcelona, esto tiene que ver con el arribo de las nuevas formas de concebir la gestión pública, una de las cuales se refiere a que la producción de los diversos servicios públicos debe ser evaluada cuantitativamente. En razón de ello, los resultados de PISA son utilizados por sectores sociales, principalmente empresariales, como una medida rigurosa de la producción en la educación a escala planetaria, en el que los sistemas educativos son clasificados según una escala de rendimiento. Pratt señala que estos instrumentos se han constituido en evaluaciones del capital humano de cada país en el contexto de la competencia internacional, y citando a Apple advierte sobre los peligros de una desmedida supeditación de la educación a la economía, lo cual supondría un cambio imperceptible pero importante en las finalidades de la educación, ya que se pasaría a privilegiar la evaluación por encima de la educación propia. O sea, y ahí vamos a lo que decíamos, ¿la evaluación es importante en la educación? Sí, claro que sí, Claro, pero no puedes poner la evaluación por encima de los fines educativos ni de los y no, procesos. ni de los procesos, y no Así puedes es. poner los fines educativos únicamente en objetivos económicos, cuando la educación es multidimensional, como estábamos diciendo, ¿no? Nos abarca como seres humanos. O sea, entonces hay que tener cuidado con este tipo de situaciones mediáticas y de titulares de periódicos que a veces nos hacen pensar estamos mal, somos el peor país del mundo. No, no somos el peor país del mundo. El sistema educativo está mal, sí, está pésimo. Claro. ¿Para qué lo negamos, no? Podemos hacer cambios, por supuesto. Un cambio que podemos hacer, eduquemos en casa, es bien padre. Pero, ojo, eduquemos en casa con conciencia, con conocimiento. Como dice Antonia, o sea, ella ha ido educándose a sí misma. Fíjense qué importante, o sea, Ujú. se ha ido educando a sí misma para poder ayudar a sus hijos, para poder educar a sus hijos, Claro. formar a sus hijos. Entonces es bien importante no pensar que, sí, claro, ¿cómo es educar en casa? Diría una amiga mía, pues me aviento como gorda en tobogán No, y no no, hay problema y hago lo que a mí se me ocurra y ya estuvo, ¿no? No, no no se debe trata tener de sentido. eso. Ujú. Se trata justamente de decir, ok, ¿cuáles son mis herramientas? ¿Cuáles son mis capitales intelectuales, mis capitales socioemocionales, mis capitales en todos los sentidos que yo puedo aportar a la educación y el crecimiento de mis hijos? ¿Qué me falta? ¿Qué cosa no les puedo dar? Porque además hay cosas que no les puedo dar. Por ejemplo, el ballet, yo nunca le pude enseñar a mi hijo ballet, yo no soy maestra de ballet, Ok. ni puedo aprender ballet en 2 minutos, ¿no? Entonces, ni con un video de YouTube, por favor, no hagan eso, pueden lastimar a sus hijos seriamente. Entonces, ¿qué hice? Pues le busqué una maestra de ballet. Entonces, ser capaces de decir, estos son mis límites,
esto es lo que sí puedo hacer, esto es lo que puedo cambiar, esto es lo que puedo aprender, porque eso también es parte de pensar críticamente. Y si nosotros pensamos críticamente, podemos darle esa herramienta a nuestros hijos, porque vamos a ayudarlos a pensar críticamente. Es como un círculo virtuoso, te lo decía yo ese día que preparábamos la charla. Ujú, sí, Es así un es. círculo virtuoso. Entre más estemos conscientes de quiénes somos como padres, más podemos ayudar a nuestros hijos a saber quiénes son ellos, como ellos, no como Así es. nuestros minimis, ¿no? O sea, sino como ellos mismos. Eso es lo que yo quisiera que las familias se quedan con esa idea. Ojo, la educación en casa es padrísima, sí, yo lo volvería a hacer todas las veces del mundo, todas las vidas que viva, yo volvería a educar en casa. Pero hay que tener mucho cuidado en no romantizar la educación en casa y hacerla con conciencia y con las herramientas adecuadas, ¿no? Y qué padre que Antonia ya agarró Skepsi como herramienta porque es muy buena, pero hay que Gracias, hacerlo sí. con las herramientas adecuadas porque de otra manera, lejos de favorecer el desarrollo de nuestros hijos, podemos perjudicar. Así que hay Así que es. tener un montón de Ujú. cuidado con eso, ¿no? No, y aparte, bueno, lo que pasa es que la educación per se también es una decisión estratégica, eh, perdóname, ¿no? Es una decisión potencialmente importante para el futuro de nuestros hijos. Entonces, no es tan, no es un tema que se deba tomar a la ligera. Rompiendo una lanza a favor de la educación institucional, sí es necesaria, claro, los países necesitan tener parámetros educativos. Y sí se necesita, aparte está en nuestra constitución, que tenemos todos derecho a la educación y esto implica que entonces la misma administración pública tiene que proveer esa educación porque tiene que ser, y si es así, pues deben existir estándares. El estándar educativo es necesario para tener parámetros, sin duda alguna. Refiriéndonos a lo de la prueba PISA que mencionaba incluso ahorita Marta acertadamente con esta descripción, me recuerda el hecho de que también en esa época se dio la tendencia de que se pretendía que, por ejemplo, se estandarizara bajo ISO 9000 los modelos educativos. Un error garrafal, porque es que yo puedo en ISO 9000 tener un sistema de gestión de calidad para hacer un producto, una taza, ¿no? Una computadora, un coche, está genial, son cosas. Pero el ser humano no es una cosa. El ser humano forma parte de un sistema complejo. No puedes estandarizar qué tan bien me siento hoy. Ni tampoco puedes estandarizar mi estilo, por ejemplo, para poder dibujar un 5 o un 7 o una A. Es mío y soy yo quien lo hace y nadie me puede decir que lo estoy haciendo mal porque soy yo quien lo está haciendo. Y tengo precisamente ese derecho y esa atribución. Entonces, claro, estamos hablando de que nosotros estamos post pandemia, en un momento en donde ya muchos paradigmas que estaban asociados a los modelos neoliberales, en donde la educación se veía como un negocio, esos están cayendo afortunadamente y entonces estamos ante una nueva realidad, nuevos retos y es una excelente oportunidad que tenemos para enriquecer la experiencia de vida de nuestros hijos. Entonces, pues bueno, yo creo que ya estamos en el punto en donde pues no queda más que agradecerles a ustedes, Marta, Antonia, gracias. Lili también llegó, gracias por estar con nosotros acompañándonos en esta sesión y a todos a quienes escucharon esta plática y que llegaron hasta acá también les reitero mi profundo agradecimiento. Esta es la última sesión que tenemos en Skepsi, entonces no puedo yo dejar de agradecer de manera muy especial, claro, a Marta, porque pues ha sido mi compañera de locuras en esta idea de los webinars, de un webinar al mes y ella me acompaña y me sigue y me dice, échale ganas, Martín. Efectivamente, el proyecto que se persigue en Skepsi es es un proyecto que puede cambiar vidas. Ella confía en esto y vaya, pues, ¿qué más que agradecerle este seguimiento, este apoyo, vaya irrestricto que me ha dado, ¿no? Yo incluso tuve la oportunidad de conocer a su esposo y le agradecí personalmente que por lo menos una vez a la semana nos vemos, Marta y yo le quito tiempo de familia para hablar de proyectos y de ideas para poder ejecutar. Entonces, gracias, Marta. Gracias profundas por eso. Gracias, Antonia. Gracias, Lili, por acompañarme. Gracias a todos los que están acá por esta gran oportunidad.
recuerden, por favor, que no nos queda de otra más que decidir lo mejor por nuestros hijos y en la mejor herencia que podemos darles es darles una educación de calidad. Claro está, en este caso, pues lo que Skepsi propone es que desarrollemos modelos de pensamiento para tomar buenas decisiones. Entonces, pues bueno, no sé, muchas gracias Muchas y gracias. pues ya está, nos vemos en enero, ¿eh? En enero tenemos una cita nuevamente. Por Gracias, voy supuesto. a dejar aquí Claro. el link de Facebook en este momento, ya debería de acabar, ¿no? Detenerlo, ahí está, ya lo estoy deteniendo. Y pues bueno, en el caso de ustedes, gracias, les mando un súper saludote, vamos a cerrar también la